Hola a todos y bienvenidos a Macroeconomía para Líderes Sociales. Soy Daniel Vargas y hoy vamos a explorar dos pilares fundamentales de la economía moderna, la política fiscal y la política monetaria. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué son tan importantes para nuestro bienestar económico? Acompáñame en este viaje para entender estos conceptos a profundidad. Bien, empecemos con la política fiscal. La política fiscal se refiere a cómo el gobierno utiliza sus ingresos y gastos para influir en la economía. Los ingresos provienen principalmente de los impuestos, mientras que los gastos se destinan a diversas áreas como infraestructura, educación y salud. Pero, ¿cómo se decide cuánto gastar y cuánto recaudar? Las decisiones sobre política fiscal generalmente se toman en el contexto del ciclo económico. Por ejemplo, en tiempos de recesión, el gobierno puede aumentar el gasto público o reducir los impuestos para estimular la economía. Durante periodos de expansión, podría hacer lo contrario, para evitar el sobrecalentamiento de la economía. Las principales herramientas de la política fiscal son los impuestos y el gasto público. Vamos a desglosar esto un poco más. Exactamente, reducir los impuestos pone más dinero en manos de los consumidores y empresas, lo que puede aumentar el consumo y la inversión. Por otro lado, aumentar los impuestos puede ayudar a controlar la inflación y financiar programas gubernamentales. El gasto público en áreas como infraestructura no solo crea empleos directamente, sino que también puede tener efectos multiplicadores en la economía. Para entender mejor, veamos algunos ejemplos históricos contemporáneos de política fiscal en acción. Claro, durante la Gran Recesión del 2008, muchos gobiernos implementaron paquetes de estímulo fiscal masivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el American Recovery and Reinvestment Act del 2009 fue un intento de impulsar la economía mediante grandes inversiones en infraestructura y recortes de impuestos. O, más recientemente, durante la pandemia del COVID-19, hemos visto una combinación de políticas fiscales expansivas en muchos países para hacer frente a la crisis económica. Estas políticas incluyeron ayudas directas a los ciudadanos, subsidios a las empresas y aumento del gasto en salud pública. Bien, ahora cambiemos de tema y hablemos sobre la política monetaria. Esta es la manera en la que los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, controlan la oferta monetaria de dinero y las tasas de intereses. La política monetaria tiene como objetivos principales mantener la estabilidad de precios, promover el empleo y asegurar el crecimiento económico. Los bancos centrales utilizan varias herramientas para lograr estos objetivos, siendo las tasas de interés la más conocida. Hablemos un poco más sobre las herramientas de la política monetaria. Las principales herramientas son las tasas de interés, las operaciones de mercado abierto y los requisitos de reserva. Al ajustar las tasas de interés, los bancos centrales pueden influir en el costo de los préstamos y por ende en el consumo y la inversión. Las operaciones de mercado abierto implican la compra y venta de bonos del gobierno para controlar la cantidad de dinero en circulación. Los requisitos de reserva determinan cuánto dinero deben mantener los bancos en reserva, afectando su capacidad de otorgar préstamos. Bien, veamos algunos ejemplos de cómo la política monetaria ha sido utilizada en diferentes contextos. Durante la crisis financiera del 2008, los bancos centrales de todo el mundo redujeron drásticamente las tasas de interés y compraron grandes cantidades de activos financieros en lo que se conoce como flexibilización cuantitativa. Este enfoque ayudó a estabilizar los mercados financieros y a promover la recuperación económica. En la pandemia de COVID-19, vimos una respuesta similar con los bancos centrales reduciendo las tasas de interés a casi cero y adoptando medidas extraordinarias para asegurar la liquidez en los mercados financieros. Es crucial entender que, aunque la política fiscal y la política monetaria tienen objetivos similares, son diferentes en su implementación y en quién las controla. La política fiscal es responsabilidad del gobierno, mientras que la política monetaria es manejada por los bancos centrales. Sin embargo, ambas pueden complementarse. Por ejemplo,
Durante una recesión, el gobierno puede aumentar el gasto público, mientras el Banco Central reduce las tasas de interés para maximizar el estímulo económico. Por otro lado, una mala coordinación entre ambas políticas puede llevar a problemas económicos. Por ejemplo, si el gobierno está gastando mucho mientras el Banco Central está tratando de controlar la inflación mediante el aumento de tasas, podría haber tensiones que afecten la economía. Para concluir, hemos discutido cómo la política fiscal y la política monetaria son herramientas esenciales para gestionar la economía. ¿Qué perspectivas adicionales podrían ofrecer sobre estos temas? Es importante que los responsables de políticas consideren tanto el corto como el largo plazo. Las medidas de estímulo pueden ser necesarias en tiempos de crisis, pero también necesitamos pensar en la sostenibilidad fiscal a largo plazo. En cuanto a la política monetaria, la transparencia y la comunicación clara por parte de los bancos centrales son cruciales para mantener la confianza del público y de los mercados financieros. Gracias a nuestros invitados por sus valiosas perspectivas y gracias a ustedes, nuestros oyentes. Hasta la próxima.